acá, una es ya impreso. Acá tenemos la parte de enfrente. Hay que cortar dos de estos de acá. Y esto es la parte del forro. También hay que cortar dos. Bueno, vamos a cortar. Y listo. Listo, aquí tenemos ya las dos capas. El frente con dos capas. Y el forro de acá por dentro también dos capas. ¿Sí? Lo que vamos a hacer acá es coser esta parte de acá. Vean, unión de medio. Costura ancho de la pata, igual acá también lo mismo. Ahora este es nuestro forro. Al forro vamos a coser acá, vean. Vamos a abrir y vamos a hacer una costura acá. Procuren que les quede así, vean, la costura. El otro lado, que agarre la costura el hilo. Bueno, este es el forro y este lado idéntico. Listo, esto igual. Ahora vamos a poner esto de acá, mira, vean, las dos piezas, cara con cara, ahí, así, y vamos a coser esa parte de acá primero. Igual, siempre el ancho de la pata, vean, no más ancho, sino el ancho de la pata. Dos pedazos de elástico que sea de preferencia bien delgado, vean, tiene menos de 1 centímetro. ¿Sí ven? A ver. Y mide centímetros, ¿sí? Dos pedazos de elástico delgado ponemos acá. Epa. Aquí, vean, así lo ponemos al filo, ahí, y empezamos la costura. Vamos a esperar que no se nos salga. Y ya sujetó nuestro elástico, ¿ven? Ahora seguimos por acá. Vamos a dejar un pequeño hueco. Seguimos por acá. Y dejamos un pedazo de aproximadamente 2 centímetros. Esto nos ayuda a voltear.
casi lo tenemos. Vamos a pasar de punto. Y esto así es como queda. Bueno, vamos a poner a la muñeca para ver cómo queda.